La educación en mi familia siempre fue como un asunto muy importante, ¿no? Sobre todo la familia materna, la educación siempre fue vista como una herramienta para salir adelante, ¿no? Como esta noción de tú te tienes que educar y especializarte en algo para poder tener una vida digna, para poder tener un trabajo, un salario. Hay que estudiar, siempre fue muy incentivada en mi casa a estudiar, porque todo el mundo estudió, ¿no? Pues mi mamá es maestra además, mis tíos son biólogos, tengo un tío que es geólogo, hizo su doctorado, él fue el primer doctor de la familia. En mi casa no fue tanto incentivar a las mujeres o a tus hijos a ser mamás, a tener una familia, sino incentivarlas para educarse. Y agradezco mucho como esta primera visión, esta primera semilla de la educación fue colocada desde el seno de la familia y desde mi mamá. Y creo que para mí eso fue muy importante, haberla encontrado en el seno de mi familia. Bueno, mi nombre es Daisy Perilla, soy colombiana, nací en la ciudad de Bogotá, he vivido en varios lugares, en varios países, viví un tiempo en Estados Unidos, he vivido en Brasil y ahora vivo en Canadá. Yo soy antropóloga, toda mi carrera académica y educativa ha sido desde el campo de la antropología. También tengo unos estudios de especialización en pedagogía y educación. En sociedades como la colombiana, también la educación es una herramienta que empodera a las personas, ¿no? Y empodera los procesos locales. En el contexto sociopolítico y las dinámicas que hay en el país, siempre se contempló la educación como algo para lidiar un poco con las dificultades de la vida diaria en un país como Colombia. La educación se ve como un recurso muy poderoso en mi país en ese sentido. Todo esto me llevó a pensar en el tema que en este momento, desde los últimos 10 años de mi vida trabajo, que es el tema de la educación popular, ¿no? La educación como un recurso comunitario más que como un elemento para exaltar una hoja de vida. Todo ese trabajo que he venido haciendo con la educación popular viene pues de ese lugar, ¿no? De pensar más la educación desde una práctica, ¿no? Es una práctica de resistencia, también de supervivencia. Siempre fui muy crítica, ¿sabes? De ese tipo de educación que es diseñada y concebida desde un salón de clases y desde una universidad y desde la academia. Cuando empecé a estudiar antropología, tenía 17 años, era apasionada por mi carrera, pero muchas veces me cuestionaba cuál era el propósito, ¿no? Como de estar en estas clases, de escribir un montón de artículos que finalmente pocas personas leen, que no entran como a conectar con comunidades reales. ¿Cuál es este propósito de esta sobreproducción de resultados en la academia que a veces siento que no llegan a ningún lugar? Entonces me comencé a cuestionar bastante eso, como que la educación debería ser concebida de otra manera. Me encontré con unos libros maravillosos y con unas perspectivas desde la Universidad Pedagógica Nacional en Colombia, donde hice mi especialización en pedagogía y comencé a concebir más la educación como una práctica cultural. Tendemos a pensar que la educación es algo que pasa en las universidades o algo que ocurre en las escuelas, algo que ocurre allí, en estos lugares donde tú vas y te educan. Desde la antropología, la educación es una práctica cultural como cualquier otra práctica cultural. Y bueno, por supuesto que todo esto que estoy diciendo ya lo han dicho muchos autores y personas especialistas, educadores. Bueno, todos conocemos a Paulo Freire, pero antes de leer a Freire era algo que yo ya venía pensando desde la antropología, ¿no? Como es una práctica cultural. Y la pedagogía, por otro lado, empecé a verla como que es esta disciplina que experimenta con esos conocimientos locales que son puestos en escena, ¿cierto? ¿Qué hacemos con esos conocimientos? ¿Cómo los comunicamos? La educación popular muchas veces es puesta en escenarios políticos también, ¿no? Donde adquiere como una relevancia especial en el momento en que tú logras acceder a conocimientos locales específicos de cada cultura, ¿cierto? Como una práctica cultural, logras también ser como dueño de tu propio destino, como comunidad, ¿no? Nadie va a entender tus problemas mejor que tú y nadie te va a ayudar a entender tus problemas mejor que tu propia comunidad.
la manera como empecé a conectar toda esta noción de la educación popular como una práctica cultural fue cuando hice mi proyecto de doctorado. En este proceso del doctorado, yo decidí trabajar con comunidades víctimas del conflicto armado en Colombia, pero también comunidades que estaban haciendo el proceso de paz en Colombia posible, ¿no? Durante el 2016 se firmó un acuerdo histórico, un acuerdo de paz histórico entre la guerrilla FARC y el gobierno nacional. Yo y muchos estudiantes y activistas y comunidades fuimos parte de este grupo de individuos, de personas que con su activismo lograron sacar adelante también ese acuerdo, porque la gente votó no en el referendo por la paz, casi se tumba el acuerdo, digamos que la ciudadanía fue la encargada de volver a poner el acuerdo en el lugar, ¿no? Para avanzar con la paz, digamos. Todo esto tiene que ver con la educación popular, ¿no? O sea, cuando tú entiendes que hay algo que va más allá de ti, que hay algo que es más importante para la sociedad, tú empiezas a poner la educación en lugares donde tiene una relevancia para una comunidad y no tanto para un individuo, para un grupo pequeño de personas o élites. Yo tuve muchas experiencias de educación popular en este contexto de, digamos, los ciudadanos haciendo la paz y logrando la paz, ¿no? Más allá del gobierno. Una de ellas fue una experiencia súper linda que yo valoro mucho y la voy a llevar siempre en mi corazón, que es un trabajo que hice yo junto con otro par de compañeros dentro de una comunidad de excombatientes en transición a la vida civil. Esto fue en el año 2017. Cuando finalmente se aprobaron los acuerdos, entré en comunicación como con estas comunidades de excombatientes que estaban en el proceso a convertirse en ciudadanos, ¿cierto? Dejar las armas y convertirse en ciudadanos. Una inquietud que surgió en ese momento era como, bueno, ¿cómo va a pasar esto, no? Por supuesto que este proceso de transición de la guerra y del conflicto armado a vivir en una comunidad, en una ciudad, a la vida civil, o sea, es un proceso muy complejo. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo sin que no sea un shock tanto para los excombatientes como para la comunidad, ¿no? Porque hay varios estigmas ahí que juegan un papel, ¿no? Hubo una inquietud muy particular por parte de líderes de este grupo de excombatientes y era el tema de la educación. Muchas de estas personas que terminaron siendo parte de la guerrilla, que nacieron en un lugar ya territorio de guerra, no tuvieron otra opción sino ser parte de la guerra, no tuvieron la oportunidad ninguna de pasar por una universidad, por un colegio, pero eso no significa que sean personas no educadas. Ellos dentro de sus propias dinámicas del conflicto y de la guerra y dentro de la propia guerrilla desarrollaron escuelas, escuela de educación política, escuela de medicina, escuela de enfermería, comunicación, diseño, hasta fotografía aprendieron. Estas cosas no eran conocidas para las sociedades colombianas. Nos fuimos a estos campos, desarrollamos unas cartillas pedagógicas y el propósito de esas cartillas pedagógicas era recolectar estos conocimientos que fueron aprendidos durante la guerra, en un escenario de guerra por parte de los excombatientes y darles un valor dentro del proceso de transición a la vida civil, para que ellos no tuvieran que empezar de ceros. Eso tiene que dársele un valor. Y ahí fue donde algo cambió en mi mente y en mi concepción de ver las sociedades y la educación. Creo que desde ese momento mi sueño ha sido convertirme en una educadora popular, porque por fin le vi sentido a mi carrera. Los desafíos en un país como Colombia sobre concebir la educación desde una perspectiva popular y de empoderamiento siguen siendo el hecho que las personas que están en el poder, las personas que toman las decisiones sobre temas educativos en Colombia, el gobierno, el Ministerio de Educación, son personas que siguen entendiendo la educación como una manera de lucrarse, como un negocio, en vez de como una oportunidad para empoderar comunidades. En Colombia se sigue viendo este tema de la educación como algo que le pertenece a las élites y que por lo tanto solo las élites tienen derecho a acceder a ella, a la educación, ¿no? O sea, me parece como tan compleja, tan poco productiva y tan dañina para la sociedad. En muchos países de América Latina, estos movimientos populares cada vez adquieren más poder también, ¿no? Y yo se lo atribuyo un poco también a las redes sociales, ¿no? Los movimientos comunitarios y populares se han sabido valer de las redes sociales para hacer conocer sus prácticas comunitarias en diferentes partes del mundo. Yo creo que el capitalismo en algún momento va a llegar a su final, estamos en una crisis, estamos en un
un momento muy particular donde hay como una contención, ¿no? O sea, está conteniendo ya demasiado que en algún momento se tiene que quebrar, y es allí donde esta emergencia de movimientos comunitarios y populares, y la educación popular va a jugar un rol de resistencia y de seguir adelante como comunidad, como seres humanos solidarios, comprometidos con causas comunes. Y creo que yo no soy experta en este tema, pero sí hice parte de grupos de investigación que trabajan mucho el tema de la sustentabilidad, de la justicia ecológica y la crisis ambiental. Y creo que una cosa interesante, digamos, con el proceso que yo viví con excombatientes, y esto lo han estudiado otros antropólogos, y es en contextos de guerra se entiende la naturaleza de una manera distinta, porque estas son personas que son junto con la naturaleza, navegan juntos, o sea, muchos de los combatientes, de las personas que están en la guerra, pasan una gran cantidad de tiempo en el monte, ¿no? O sea, se va para la guerra, se va para el monte. Hay un conocimiento aquí al que se puede acceder también, ¿no? Los excombatientes son expertos también en esas zonas de protección, y de hecho es curioso hablar de esto, ¿no? Porque pues hay pros y contras, es un punto controversial. Por supuesto que la guerra es mala para los humanos y no humanos, la guerra destruye bosques, la guerra destruye especies, la guerra destruye los suelos, pero también lo destruyen las multinacionales. Uno de los temas que salió en una de las mesas de conversaciones dentro del proceso de paz entre la guerrilla y el gobierno en Colombia es que muchos de los lugares a los que nadie tenía acceso, y con no tener acceso quiero decir que las multinacionales no podían entrar a explotar, son áreas que estaban dominadas y controladas por grupos de guerrilleros. Entonces, a la final, los grupos guerrilleros terminaron conservando esta riqueza natural a la que nadie se atrevía a entrar porque era un territorio en guerra. Entonces ninguna multinacional extranjera era el gobierno, ¿no? Para explotar ese territorio. Es algo que hay que estudiarlo, y se requieren herramientas desde la educación popular para acceder a ese conocimiento. No estoy diciendo que intencionalmente los excombatientes o guerrilleros estaban protegiendo estas áreas naturales, pero fue como resultado de la guerra, la protección de estos recursos. Entonces, esa es una información que tú no puedes acceder a través de herramientas educativas convencionales, ¿no? Entonces necesitas ir a hablar con la gente, cómo se vivió ese proceso, ¿no? Son personas que estuvieron durante tanto tiempo en el monte como siendo uno solo con la naturaleza, y que tienen un conocimiento, utilizando la naturaleza a su favor, y tienen un conocimiento tan exacto de cuál planta la que tienen que consumir para no morirse, como cuál animal es el que tiene que cazar, o dónde nos podemos esconder mejor, ¿sabes? Y es un tema controversial, ¿cierto? De lo que no nos gusta hablar, pero ahí hay un conocimiento que estas personas saben. O sea, hay muchas personas en el monte que son biólogos empíricos también, como son los campesinos en Colombia, que también fueron víctimas de la guerra, ¿no? Entonces, ahí hay que meter la educación popular, ahí que hay que aplicar la educación popular también. Como antropóloga, como intelectual, como investigadora social, viviendo en el norte global, viviendo en un país como Canadá, siento que en cada espacio en el que yo soy invitada a hablar de este tipo de temas, como la justicia socioecológica o el impacto ambiental, los temas de justicia social en general, yo siempre intento traer es como esta semilla de concebir la educación más allá de la institucionalidad. Hay una tendencia que ocurre en el norte global, en universidades de Estados Unidos y de Canadá. Hay muchos investigadores que creen que se están inventando el mundo, ¿no? Que creen que se están inventando las teorías, todo esto es nuevo. En parte esa creencia que tienen parte de no estar en contacto con el mundo real, básicamente, y como con experiencias de vida locales en muchos lugares del mundo, incluyendo el sur global, inclusive en sus propios países, ¿no? Hay pobreza extrema en Estados Unidos también, ¿no? Yo a mi propia manera siempre siembro como esa semilla de cuestionar lo que ellos llaman de nuevo, ¿no? ¿Qué mensaje quiero dar? Es eso, o sea, empezar a reimaginarnos otras formas de hablar sobre educación en espacios públicos. Pensar, hablar y reimaginarse la educación como un proceso de empoderamiento y de resistencia que tiene que impactar a comunidades reales y problemas reales. Ese sería el mensaje.